fue asesinado Rafael Arellano Félix y en las que aparece este sujeto disfrazado de payaso que asesinó al capo. Riqueza inimaginable, violencia despiadada, traición letal. El chino Anthrax lo tenía todo. En este episodio desentrañaremos su turbulenta vida en el mundo del narcotráfico, que lo llevó a la cima y que lo derribó. Bienvenidos a Revelando la Mafia. Capítulo 1. Orígenes en Sinaloa, infancia y entorno. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, nació en una pequeña comunidad en las afueras de Culiacán, la capital de Sinaloa. Esta región, famosa por su belleza natural y su agricultura, ha sido históricamente marcada por la presencia omnipresente de los cárteles de la droga. En su infancia, el Chino Anthrax estuvo rodeado por la sombra del narcotráfico, con historias de líderes del crimen organizado que se transmitían como leyendas locales. Su familia, como muchas en la región, luchaban contra la pobreza. La falta de oportunidades económicas a menudo llevaba a los jóvenes a buscar alternativas fuera del camino legal. En este contexto, la atracción hacia el mundo del narcotráfico se volvía irresistible para algunos. Capítulo 2. Ascenso en el cártel de Sinaloa. Primeros pasos en el narcotráfico. El joven Chino Anthrax comenzó a involucrarse en actividades relacionadas con el narcotráfico desde una edad temprana. Al principio, estas actividades eran relativamente inofensivas, como ser el halcón o vigía para el cártel local. Sin embargo, su valentía y habilidades en el combate lo hicieron destacar, lo que le valió para realizar tareas cada vez más peligrosas y lucrativas. Fue durante este tiempo que su camino se cruzó con Joaquín El Chapo Guzmán, una figura icónica en el mundo del narcotráfico y el líder del cártel de Sinaloa. El Chapo vio en el joven Chino Anthrax potencial y lo incorporó a sus operaciones. Esta asociación cambió el rumbo de su vida y lo llevó al centro del poder y la riqueza del cártel de Sinaloa. Capítulo 3. Fundación del cártel Anthrax. El surgimiento de un imperio criminal. El Chino Anthrax, habiendo ascendido en las filas del cártel de Sinaloa y ganado experiencia y renombre en el mundo del narcotráfico, tomó una audaz decisión que cambiaría el curso de su vida y del crimen organizado en México. Fundó su propio cártel, el Cártel Anthrax. Con una ambición desmedida y una determinación férrea, el Chino Anthrax estableció las bases de su imperio criminal. Su objetivo era claro: alcanzar una autonomía sin precedentes y forjar una identidad única en el mundo del narcotráfico. Fundado en un momento de creciente violencia y rivalidades dentro del cártel de Sinaloa, el cártel Anthrax rápidamente se convirtió en una fuerza poderosa por derecho propio. Capítulo 4. Rivalidades y violencia. La batalla por el dominio. Era una época turbulenta en el mundo del narcotráfico en Sinaloa, y las rivalidades habían llegado a su punto de ebullición. El Chino Anthrax y su cártel Anthrax se encontraban en medio de un enfrentamiento feroz con otros grupos, como los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Las luchas por el control de territorios estratégicos y rutas de tráfico de drogas desataron una ola de violencia sin precedentes.
La disputa por las rutas de tráfico de drogas fue la chispa que encendió la mecha. Estas rutas eran el santo grial del narcotráfico, ya que permitían el flujo constante de narcóticos hacia los Estados Unidos, el mercado más grande y lucrativo del mundo. Los enfrentamientos se volvieron inevitables y la violencia se convirtió en la moneda de cambio. Los secuestros y extorsiones se convirtieron en tácticas comunes. Los cárteles buscaban eliminar a la competencia secuestrando a miembros clave de grupos rivales o exigiendo pagos de rescate exorbitantes. Las escenas de horror se volvieron familiares, con víctimas decapitadas o mutiladas, todo en un intento de infundir miedo en los corazones de los enemigos y las comunidades locales. La intimidación y el control del territorio también eran esenciales para mantener la supremacía. Los cárteles dejaban mensajes amenazantes en escenas de crímenes para advertir a otros grupos que se mantuvieran alejados de sus dominios. Pero la violencia no se limitaba a las tácticas de intimidación. Los enfrentamientos a menudo involucraban actos de violencia extrema, como asesinatos masivos, con cuerpos descubiertos en fosas clandestinas o arrojados en las mismas calles. La escalada de la brutalidad sorprendía incluso a aquellos que creían haber visto de todo en el mundo del narcotráfico. A medida que las tensiones aumentaban, las alianzas entre los grupos criminales cambiaban constantemente. Lo que hoy podía ser una alianza estratégica podía convertirse en una confrontación mortal mañana. Nadie podía confiar plenamente en nadie, y la paranoia se apoderaba de todos los involucrados. En algunas ciudades, los cárteles adoptaron tácticas de guerrilla urbana, utilizando bloqueos de carreteras, ataques armados y emboscadas para mantener el control. La población local vivía en constante temor, atrapada en medio de una lucha que parecía no tener fin. Estos enfrentamientos no solo involucraban a los propios cárteles, sino también a las fuerzas de seguridad. Los cárteles intentaban infiltrar y corromper a las autoridades locales y estatales, obteniendo información privilegiada y protección. La batalla por el dominio no se libraba solo en el terreno, sino también en los corazones y las mentes de las personas. La violencia desatada generaba ciclos de venganza interminables, alimentando aún más la espiral de destrucción. Esta era una historia de rivalidades sangrientas, donde la sed de poder y riqueza se manifestaba en actos de crueldad inimaginable. La violencia se había convertido en la norma en Sinaloa, y el chino Anthrax y su cártel Anthrax estaban en el centro de esta tormenta de fuego y plomo. Capítulo 5. Caída y arresto. Las circunstancias de su detención. La caída del chino Anthrax fue un evento espectacular que conmocionó a los círculos del crimen organizado y a las autoridades de todo el mundo. Su arresto tuvo lugar en el aeropuerto de Ámsterdam, en Países Bajos. Un escenario inusual para alguien que había vivido la mayor parte de su vida adulta en las sombras del narcotráfico. Las circunstancias de su arresto son notables. El chino Anthrax fue detenido en un operativo conjunto de las autoridades mexicanas y holandesas mientras intentaba abordar un vuelo internacional. El arresto se llevó a cabo de manera sorpresiva y sin incidentes importantes, a pesar de su reputación como un criminal extremadamente peligroso. El arresto del chino Anthrax marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico y dejó a muchos preguntándose cómo un criminal de su calibre había sido capturado de esta manera. Su detención tuvo un impacto significativo en el mundo del crimen organizado y sus consecuencias se sintieron en todo México y más allá.
Capítulo 6. Legado y misterio. El chino Anthrax después de su caída. La historia del chino Anthrax aún tenía un último capítulo sorprendente. El 8 de mayo de 2020 fue encontrado muerto en un vehículo en Culiacán, en Sinaloa. Su muerte estuvo rodeada de misterio, y se especula que podría haber sido víctima de un ajuste de cuentas dentro del mundo del crimen organizado. El misterio que rodea al chino Anthrax es multifacético. Por un lado, su papel en el mundo del crimen organizado, así como sus conexiones con otras figuras poderosas, siguen siendo temas de interés para investigadores y periodistas. ¿Qué más sabía el chino Anthrax que nunca se reveló? ¿Cuáles fueron sus interacciones con otras organizaciones criminales? Su legado es igualmente controvertido. A pesar de su violenta carrera criminal, algunas personas en su tierra natal lo ven como un héroe local, un símbolo de éxito en una región asolada por la pobreza. Su historia ha inspirado canciones, corridos y hasta series de televisión. Su nombre sigue siendo un recordatorio de la influencia duradera del narcotráfico en México y en la cultura popular en general. Hemos finalizado esta breve historia. Si queréis más contenido, dadle al botón de suscribirse, activar la campanita y darle a like. Nos vemos en el próximo vídeo.